Buena gente, nos encontramos ahora con la instancia escrita de prueba de selección para inspectores. Hay instancias escritas, pero más bien es visita. Pero de todos modos va a ser un informe técnico. La instancia escrita, como ya vengo diciendo en las otras, es una argumentación. Yo ahora les voy a dar qué es lo que se evalúa respecto de la 824 y luego voy a poner hasta un ejemplo para que ustedes puedan ver qué cosas mira un jurado de una instancia escrita. Si fuesen un concurso titular de inspector, el inspector tiene dos instancias escritas, que también vamos a ver de qué se tratan esto. ¿Qué se evalúa? Se ve pequeño. Ahora vamos a agrandarlo un poquito para que lo veamos. Estos son los tres ítems que se evalúan. Son cuatro en realidad, pero ya lo ven, hay otro más acá abajo. Bueno, ¿qué se evalúa? De la resolución 824, el anexo sexto, prueba escrita. Comprensión de la situación. Acá, fíjense que es claro, esto quiero que lo entendamos bien. Muchas veces uno no analiza las planillas de evaluación, ni la de coloquio, ni la de entrevista, no las tiene en cuenta, y ocurre que la comisión evaluadora se va a parar sobre esto. Estos son sus criterios de evaluación, no se va a correr de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se corriese de esto y algún integrante del jurado diera su apreciación subjetiva, no tendría valor, podría ser recusado, ¿sí? En esto, podría ser revocado. Entonces, el jurado, cuando evalúa claramente sobre estos criterios. Entonces, una de las cosas que va a ver es si comprende la situación, si realmente se pararon en el rol que van a desempeñar y entienden la situación desde ese lugar, ¿sí? Ya no tenemos, desde cualquier rol jerárquico, ya la mirada deja de ser una mirada micro del aula a ser una mirada un poco más macro, dependiendo del rol jerárquico que desempeñemos, ¿sí? Entonces, ese enfoque no va a ser el mismo siendo secretario, siendo director, que siendo inspector, ¿sí? El enfoque es la mirada que yo estoy teniendo, así que ese planteo uno tiene que analizarlo muy bien, tiene que reflexionar dónde está parado. Fíjense que después dice las relaciones entre los distintos componentes constitutivos de la problemática, ¿sí? La problemática tiene varios componentes que cuando veamos la problemática vamos a ver a cada uno, y esos componentes se relacionan de alguna manera, ¿sí? ¿Qué pueden ser esos componentes? Yo les digo, siempre volvamos a las tres dimensiones. Pueden ser lo político, lo pedagógico y lo normativo administrativo. Entonces, las relaciones que yo voy a plantear y desde mi posicionamiento tienen que estar claras, ¿sí? Interpretación de la problemática. Y acá volvemos a las categorías de análisis. Las categorías de análisis, les repito, son las variables, ¿sí? Los insumos que yo utilizo para poder resolver. Entonces, ¿cómo yo hice estas categorías de análisis? Bueno, si utilicé como corresponde el método científico, si describí las variables, si las entrecrucé, si las jerarquicé, si después saqué conclusiones sobre esas relaciones, etc. Después, fíjense, adecuación del análisis de las categorías a la situación planteada, el problema. Si yo, el análisis que hice, se adecuó a ese problema que tengo que resolver. Si seleccioné aspectos relevantes, porque obviamente tengo que hacer un recorte, así que lo que yo seleccione, si fue de importancia o no, de acuerdo a mi rol, ¿tá? Porque por ahí hice una selección relevante, pero con la mirada de otro rol.
Entonces ahí ya obviamente no voy a tener acierto en lo que esté dando. Fundamentación. Si yo lo que estoy planteando lo fundamento desde una teoría, desde una norma, desde una política. Luego, ¿qué valoraciones y conclusiones saco de todo esto? Si ustedes se fijan, la interpretación es el método científico, ¿sí? Yo me planteo una hipótesis, ¿sí? Necesito recabar información para validar esa hipótesis y después veo si arribo a algún tipo de valoración o conclusión. 3. La propuesta. La propuesta es cómo voy a resolver, qué voy a plantear yo desde mi lugar para resolver la problemática que se me plantea. Entonces, yo voy a ver si mi propuesta se adecua a la situación que se plantea. ¿Cómo voy a saber yo que es adecuado o no? Bueno, porque el proyecto que yo realice como propuesta tiene que tener una agenda, o sea, se tiene que ejecutar en un tiempo. El hecho de que un proyecto se pueda calendarizar, se pueda poner en un tiempo, le da viabilidad, le da la posibilidad teórica de poder llevarse a cabo. ¿Sí? Esto le da credibilidad al proyecto, a la propuesta. Entonces yo tengo que tener un proyecto y una agenda que den respuesta a eso. Ese proyecto tiene que, según esto, tener una adecuación a la situación que se plantea. Una orientación teórica, ¿sí? Desde mi formación, desde mi perfil. Una orientación práctica, ¿sí? Que también tiene que ver con una cuestión administrativa, con una cuestión política, ¿sí? Con un encuadre que yo le dé para que estas tres cuestiones, estas tres dimensiones, pasen de la teoría a la práctica, ¿sí? Que ahí está abajo vinculación entre las dos cosas. Y la pertinencia, justamente el último, tiene que ver con la agenda, es decir, va a ser pertinente siempre y cuando lo que yo me proponga como idea, lo pueda, digamos, desarrollar en un tiempo. ¿Sí? ¿Qué cosas van a tener que darle esto? Que mi proyecto se desarrolle en un tiempo, pueda ser monitoreado y pueda ser evaluado. Si yo no puedo desarrollar un proyecto en mi propuesta, no puedo monitorearlo y no puedo evaluarlo en un tiempo, obviamente no va a tener pertinencia. Respecto a la estructura del discurso, perdón, que es el último punto, lo agrandé y se me complica. Bueno, claridad y organización en la presentación de las ideas. En la presentación de las ideas. Esto tiene que ver con la coherencia y cohesión del argumento que yo estoy llevando a cabo. La estructuración sintáctica, obviamente, la precisión léxica, ¿sí? Por ejemplo, después vamos a ver que hay una mención, por ejemplo, asesoramiento, muchas veces se confunde con capacitación, por ejemplo, y esto tiene que ver con una precisión léxica. El asesoramiento es asesoramiento y tiene que ver con otras cuestiones, y la capacitación es otra cuestión que va por otro lado, que tiene otros integrantes, otros agentes. Así que esa precisión léxica es necesaria que se sostenga. Ortografía, legibilidad y presentación. A ver, yo sostengo que estos dos puntos ya están ganados, digamos. O sea, yo tengo que buscar otros 5 puntos, pero no estos. Estos, digamos, siendo docente y practicando escritura, uno debiera tener estos dos ganados. Pero bueno, vamos a seguir con otro. Voy a bajar un poquito el zoom. Segundo, por favor. Piqui, piqui, piqui. Bueno. Un escrito es un documento o informe técnico. Así que cuando me están hablando de léxico y de organización y de estructura de este escrito, esta argumentación tiene que ver con esto de que es un informe técnico.
El discurso es un discurso narrativo argumentativo, con coherencia y cohesión. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con coherencia y cohesión? Si yo estoy en un párrafo desarrollando una idea, sí, no es necesario, mucha gente comienza los escritos o sus coloquios o sus discursos diciendo que en el marco de tal ley, pa. Y a veces no es necesario empezar con la normativa, sino que la normativa se vaya mechando en el desarrollo de la idea. Por lo tanto, si yo estoy empezando un párrafo y en ese párrafo me quiero dirigir o expresar sobre la calidad educativa, empiezo a desarrollar la calidad educativa, ahí podría expresar en qué normativas se tiene en cuenta la calidad educativa, en qué pedagogía se tiene en cuenta la calidad educativa. En un segundo párrafo, yo puedo sostener esto de la calidad educativa o en un primer párrafo puedo plantear normativamente cómo se sostiene, en otro pedagógicamente, en otro administrativamente, y en un cuarto párrafo hacer una conclusión respecto de la calidad educativa. En otro párrafo que sigue, yo ya no voy a hablar más de la calidad educativa, podría hablar de la trayectoria escolar. Entonces voy a desarrollar la trayectoria escolar. Y adelante, entonces yo desarrollé calidad educativa, desarrollé trayectoria escolar y no vuelvo a retomar calidad educativa. Yo ya eso ya lo toqué, excepto que yo vaya a un párrafo a hacer una conclusión y a relacionar ambos núcleos temáticos. Entonces, si yo voy a hacer una vinculación entre calidad y trayectoria, sí puedo tomarlos en un párrafo juntos y retomar ahí calidad, pero desde otro lugar que es en relación a la trayectoria y entonces hacer las conclusiones. Y en otro párrafo, si quiero seguir y quiero asesorar sobre calidad y asesorar sobre trayectoria, puedo hacerlo, pero no volver a calidad queriendo ampliar los términos de calidad. Si ya no lo hice, no lo hice. Entonces voy a desarrollar uno, dos párrafos o tres párrafos de calidad, otros párrafos de trayectorias, otros donde los vinculo y otros donde asesoro sobre eso. Pero no vuelvo a retomar los temas, porque si no, no habría ni coherencia ni cohesión. ¿Sí? No, un tema se abre y se cierra, ¿sí? Para dar lugar a otros temas y luego poder vincularlos a esos temas. ¿tá? Esto tiene que ver con eso, que lo vamos a tomar más adelante cuando hablemos de un texto narrativo. La mirada, vuelvo a todo el tiempo voy a sostener esto, la mirada tiene que estar puesta en lo pedagógico, en lo normativo administrativo y en la política educativa. ¿tá? Esto es así. ¿no? Si uno se corre de alguno de esos ejes, ya está tendiendo a un error. Utilizar el método científico. El método científico, repásenlo, revéenlo, investiguenlo. Es importante poder organizarnos desde ahí. No solamente nos da orden, sino también que nos da esta coherencia y esta cohesión, el método científico. Trabajar con redes conceptuales. Es fundamental que busquen, igual yo en unas charlas que siguen voy a hablarles de la argumentación, del método científico y de la red conceptual. Tomen estas dos cosas y traten de investigarlas y ponerlas en práctica. Cuesta porque muchas veces uno se estructura desde un lugar de pensamiento que es desde las jerarquías y las redes conceptuales intentan no tener jerarquías. Sí lo tiene el mapa conceptual, ¿sí? Una vez que uno hizo una red, no puede establecer un mapa conceptual y ahí sí establecer jerarquías, pero la red conceptual es más libre e imita bastante nuestra sinapsis, ¿no? Y respecto de los escritos, en el caso del concurso de inspector, eh, siempre tiene dos temas generales, que pueden ser política educativa y pedagogía, ¿sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo ahora, donde, por ejemplo, se tomó
gestión, ¿no? Y al otro día, porque las pruebas son en 2 días seguidos, escritas, un día se tomó algo sobre gestión y el otro se tomó sobre política educativa. De todos modos, más allá de que se plantee un desarrollo de política educativa, si yo me guío con los ejes de la gestión, esa va a tener un poco más de peso en la política educativa, pero no va a dejar de tener pedagogía y no va a dejar de tener normativa. Y si en el caso que tengo que desarrollar una prueba que tenga que ver con lo pedagógico, obviamente va a tener más peso en lo pedagógico, pero no va a dejar de tener normativa y política educativa. Las pruebas escritas, así como cualquier otra instancia, también va a depender de la cantidad de integrantes de la comisión evaluadora. Cada uno va a tener 3 sobres con 3 problemáticas y se va a elegir una. La va a elegir alguna de las personas que esté ahí, entre todos los participantes. Se va a leer y, bueno, en este caso no se graba porque se retira la prueba escrita. La prueba escrita va a tener una clave. Esta clave se pone después los datos adentro de un sobre. El sobre va a estar cerrado y tiene la clave, que tiene una letra y 4 números, ¿sí? Y esa misma clave va a estar en las hojas que uno está escribiendo, ¿sí? Los escritos, hubo algunos problemas este año, el año pasado, en el concurso de directores de educación primaria, porque usaron distintos colores y utilizaron resaltadores, utilizaron lápices para hacer recuadros. Algunos no las evaluaron, digamos, las descartaron de hecho, y hubo recursos sobre estas cuestiones, que son cuestiones técnicas, pero vamos a ser claros, ¿no?, en esto. Si yo tengo que hacer un informe técnico o un documento técnico, y de acuerdo al decreto 2200 del 06 o 300 del 06, los informes o documentos técnicos los hace un agente público, o sea que esto tiene valor de documento público. Por lo tanto, en un documento público yo no puedo andar cambiando de color de virome, no puedo usar un resaltador, es un documento público. Documento público o se hace a máquina o se hace con una virome, pero se sostiene la misma virome todo el tiempo. No es que yo voy a cambiar, voy a tachar, voy a enmendar, nada de eso, es un documento público. Un documento público quiere decir que puede ser utilizado en otras instancias de la jurisprudencia, tanto en la justicia administrativa que nos corresponde a nosotros, como en la justicia civil o penal, porque hay intervención de un abogado y necesita estos documentos. Entonces, yo parto de esa base. Si yo voy a hacer un documento de informe técnico, no puedo estar utilizando cualquier tipo de instrumento para escribir. Tampoco puedo usar la hoja de cualquier manera. Para esto hay pautas, ¿sí?, que se tienen que respetar. Las formas, en cuanto a un documento técnico, va a haber que respetarlo. Así que en esto hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Fíjense que vuelvo a la evaluación. Claridad en la organización, legibilidad. Es uno de los puntos que uno tiene que tener en cuenta en la evaluación, la legibilidad. Así que, y siempre pararse desde el lugar de lo que yo estoy desarrollando es un documento técnico. Bueno, vamos a trabajar un poquito con una problemática, ¿sí?, que se dio en el año 2008 para los inspectores titulares de secundaria, y que dice: es un lugar común hablar de la insuficiencia de los modelos organizacionales para dar respuesta a los desafíos de la democratización de la educación, necesarios en contextos actuales. Usted se hace cargo de su área de supervisión
y luego de realizar un diagnóstico, advierte que los estilos son heterogéneos. Solo un número reducido de directivos ha tomado la participación como eje de la organización institucional para abordar el cambio. 1. Describa por lo menos 3 ejes de asesoramiento a los directivos. Obviamente, bueno, acá los 3 ejes son las 3 dimensiones, ¿no? Diseñe y fundamente un plan de intervención áreal. Prevea el monitoreo de lo planificado. Bueno, más o menos les voy a hablar rápido de la problemática, pero la problemática acá a propósito la puse bien dividida. Siempre las problemáticas, luego vamos a hablar bien de esto, tienen 3 partes, ¿sí? Acá están bien claras las 3 partes, por lo menos desde una mirada de la escritura, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la última, que es la consigna. Dice, describa por lo menos 3 ejes de asesoramiento. O sea, los, los ejes son 3. Así que esos 3 ejes lo van a tener que plantear. Donde dice diseñe y fundamente un plan, ¿sí? El plan es un proyecto que yo vaya a llevar a cabo con todas las partes que corresponden a un proyecto o a un plan de clase, ¿sí? Diagnóstico, fundamentación, objetivos, actividades, etcétera, y una agenda, ¿sí? O sea, tengo que plantearme los tiempos en que yo voy a llevar a cabo este plan. Prevea, en el tercer punto, prevea el monitoreo de lo planificado. O sea, cómo yo voy a hacer ese seguimiento de eso que planteé y cómo lo voy a evaluar. ¿Ah? Eso es la problemática. Yo no les voy a dar una respuesta a la problemática, ni que se resolvió la problemática, pero sí les voy a mostrar qué devolvió el jurado respecto de esto. ¿Sí? Esto fue una devolución para pruebas de secundaria, ¿sí? Y que tuvieron parados en los criterios que tienen que ver con la evaluación que les mostré al principio, con esa planilla de evaluación. ¿Está? La problemática trata, en primer lugar, sobre los modelos organizacionales y, en segundo lugar, sobre la participación democrática dentro de la institución. Así que esa es la solución. ¿Sí? O sea, el jurado, cuando hizo la evolución, ya nos dio la solución, digamos, el tema principal. Voy a aumentar un poquito esto para que ustedes vean lo que ellos esperaban según los criterios de evaluación. Bueno, lo que se quería que se explique era un recorrido normativo respecto del problema, que son los modelos organizacionales, un abordaje conceptual respecto de esa forma de gestión, un anclaje teórico, o sea, de dónde estamos parados nosotros para poder hablar de eso, qué propuesta de asesoramiento, intervención y monitoreo íbamos a hacer, asesoramiento, sugerencia, indicación, ¿sí? Evaluación de estas cuestiones, cómo conceptualizo los modelos organizacionales, ¿sí? Yo tengo en cuenta algunos, ¿sí? Que son preferibles respecto de otros. Cómo estaba dada la participación de todos los actores institucionales, cómo estaba dada la conducción institucional, o qué se esperaba, ¿no? Cómo se prefería una conducción institucional por parte de los equipos directivos que uno va a asesorar. Si las instancias colectivas de decisión se estaban llevando a cabo con participación de todos los grupos que están representados en la institución, como por ejemplo un centro de estudiantes, como por ejemplo delegados de gremios docentes, como por ejemplo el grupo de docentes en general, como por ejemplo los padres, la comunidad, bueno, el resto. Se esperaba esa cuestión.
cuál era la previsión respecto de los ejes de asesoramiento que iba a utilizar, cuál era la orientación teórica que iba a dar, el marco bibliográfico, se esperaba eso, que se diseñara un plan de intervención con objetivos, propósitos, argumentación, bibliografía, tiempo, como si hiciera una planificación didáctica, ¿sí? O un proyecto. Esto se esperaba. Que haya previsto el monitoreo, ¿sí? Si alguien no sabe qué es el monitoreo, luego lo vamos a ver, pero el monitoreo es plantearle en un plazo de tiempo al directivo o a quien uno esté supervisando para cuando necesita que esté cierta tarea desarrollada, haciéndolo responsable de esta porque le está delegando autoridad en eso, y que en ese plazo se va a acercar a evaluarla o a ver si está puesta en práctica. Pero además el monitoreo tiene que ver con que el otro dé cuenta de las responsabilidades que se le asignaron en un tiempo y forma. La evaluación de este plan, obviamente, porque este plan va a tener tiempos y va a tener que tener una evaluación en esos tiempos, porque tiene que dar algún tipo de fruto o de producto. La coherencia del plan. Y la otra cosa que se esperaba es la presencia del aspirante como inspector en esa institución. ¿Por qué? Porque eso denota el rol. ¿Sí? Esto es lo que se esperaba. Bueno, sigamos con otra. También la comisión evaluadora planteó una bibliografía que debería haber figurado como mínima o en esta resolución. ¿Sí? Y a cada autores, ¿sí? Siempre vamos a tener esta devolución, ¿no? Sobre un escrito de autores que debieran haber estado, o por lo menos debieran haber mencionado. Mucha gente que hace en un escrito pone el nombre, ¿sí? Pero no hace un llamado respecto de las ideas o las teorías que maneja este autor. Eh, entonces, es solamente una enumeración de la bibliografía. Acá tiene que dar cuenta de esta teoría con la práctica y ver una vinculación, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Carlos Cushen, estoy mirando acá, perfiles ético-políticos de la educación. Obviamente, que si yo estoy hablando de modelos de gestión, acá ya con el título me está diciendo algo. Entonces, si uno leyó un poco de Cushen, vas a ver que sí se está refiriendo a esto. O bueno, acá en otro, Nicastro, respecto de la historia institucional. Cuando uno hace historia de la escuela, y claramente quedan a la vista distintos modelos de gestión. Acá, recurrencias positivas que hubo en los escritos. Síntesis histórica. O sea, lo positivo es que se dio en muchos escritos una síntesis histórica respecto a los modelos de gestión. Enmarcado y situado en tiempo y espacio esas cuestiones. Ejes de asesoramiento e intervenciones. Eso se repitió favorablemente. Planes de intervención, ¿eh? Con objetivos claros, que recuperaban los ejes de asesoramiento y el fundamento teórico. Acá es interesante la vinculación entre la teoría y la práctica, porque en el asesoramiento o en el plan de intervención se va a ver esa praxis, esa vinculación entre teoría y práctica que es necesaria que se dé para poder evidenciar si el rol del inspector se está poniendo en juego o no. Estrategias de monitoreo, ¿sí? Cómo se va a llevar a cabo un seguimiento de la tarea y una evaluación. Y bueno, fíjense que lo que les mencionaba antes, que acá se ve articulada la teoría y la práctica. Bueno, sigamos con otro. Errores frecuentes. Los errores
acá el jurado los va a plantear con el anexo 10, que es el anexo de evaluación, que también es de la 824. Y esos errores son de comprensión de la problemática, o sea, la problemática no se comprendió y entonces el recorte no se hizo hacia el lugar esperado. La estructuración y desarrollo del problema, fíjense que tiene que ver esto, hay una coherencia entre la comprensión del problema y la estructuración de este desarrollo del problema y los aspectos formales, ¿sí? Estos son los tres errores que plantea. Bueno, respecto de la comprensión del problema, hubo demasiado desarrollo de la etapa histórica, lo que luego no permitió centrarse en el núcleo del problema. O sea, se desarrolló mucho lo histórico y no se apuntaló el modelo de gestión. Costó conceptualizar la temática, ¿sí? De la problemática, por ejemplo, democratización, participación y modelos organizacionales. Costó eso, costó conceptualizar, costó dejar en claro qué es democratizar una gestión, qué es generar espacios de participación, qué son los modelos organizacionales. Eso hubo dificultades en eso. Fíjense que en todo momento, para poder desarrollar un escrito, uno tiene que conocer el tema. ¿Sí? Uno tiene que haber leído sobre ese tema y poder haber investigado para poder hablar de esto, poder argumentar sobre esto. Esta problemática no retomó el marco bibliográfico, ¿sí? No tomó las cuestiones normativas respecto de los modelos organizacionales o modelos de gestión, entonces quedó, digamos, mal recortado, porque al no poder enfocarlo conceptualmente y bibliográficamente, no hubo forma de poder sostenerlo. Eso dio que no se pudiese vincular la teoría y la práctica, por lo tanto, si no se pudo conceptualizar, difícil se pudo haber asesorado, ¿sí? Entonces, plantean unos ejemplos acá, ¿no? Dan como cierto ejemplo de lo que debería ser un modelo organizacional correcto, hablando de democratizar las prácticas, y luego expresan indicaciones o bajadas, ¿sí? Claramente, si yo hablo de indicaciones o bajadas, me estoy corriendo de una gestión democrática, ¿sí? Estoy planteando cuestiones verticalistas y no horizontales, entonces acá queda en claro que no hubo coherencia entre lo que desarrolló y después lo que quiso llevar a la práctica con el asesoramiento o con este monitoreo, ¿se entiende? Con su plan. ¿Por qué? Porque al no comprender el concepto, la persona no sostuvo una coherencia. Bueno, hay un par más de errores respecto de esto, pero siempre más o menos después pueden leerlos tranquilos, pero por ejemplo, dificultad para relacionar los tres ejes propuestos con el plan de intervención. O sea, los tres ejes, normativo, político y administrativo, perdón, normativo, pedagógico y político, al querer ponerlos en la intervención, en el plan, en el monitoreo, costó porque no pudiendo haber desarrollado las cuestiones teóricas respecto de la conceptualización, se hizo difícil poder sostenerlo desde un lugar pedagógico. A ver, si yo no puedo sostener el concepto de un modelo organizacional,
para cada modelo organizacional hay un modelo pedagógico afín, ¿sí? Entonces, es difícil, si yo no puedo conceptualizar el modelo organizacional o el modelo de gestión, que yo haga una intervención pedagógica, que yo haga una intervención normativa. ¿Se entiende? Así que bueno, esto más o menos con los errores. Después, acá dice abundancia de líneas de acción con otros IE, otros, los ETR, otros actores. ¿Sí? Se valora que haya otros actores, pero lo que tiene que tener claro desde el rol del inspector del nivel, que en este caso es de secundaria, es qué participación van a tener los otros actores. Los otros actores no son los responsables de la intervención y el asesoramiento en el modelo organizacional, sino que pueden acompañar, ¿sí? Desde otro lugar, con otras miradas, pero no reemplazan al inspector. Por lo tanto, él no puede correrse de su responsabilidad, correrse de su rol y dejarlos en manos de otros actores. Así que está bueno esto de tener una intervención articulada con niveles, con modalidades, con otras organizaciones, pero no correrse del rol donde él es el que tiene que plantear un plan de intervención y un monitoreo. Muchas veces esto pasa en la realidad, ¿no? Directores que se corren de su rol y la escuela queda a cargo de un auxiliar o la escuela queda a cargo de un equipo de orientación. Bueno, acá lo que se plantea es eso, ¿sí? Sos vos el que tenés que desarrollar este plan de intervención, esta solución, y no un otro. El monitoreo, ¿no? Que no se entiende, acá se plantea que muchas veces se pone como cierre del plan. El monitoreo no es un cierre de plan, eso sería la evaluación. Por eso hay que entender qué se entiende por monitoreo, ¿sí? Que es más bien un seguimiento, un constante recordar y ver si lo que se planteó para un tiempo determinado y con una forma determinada se está llevando a cabo, si la responsabilidad que se delegó en un otro, ese otro está respondiendo a esa responsabilidad. Así que bueno, hay bastante para mirar acá, pero todo tiene que ver con todo. Al no comprenderse la problemática y conceptualizarse, obviamente las intervenciones no fueron las que correspondían. En cuanto al desarrollo de la problemática, ¿no? ¿Cómo se estructuró? Organizaciones y lógicas de las ideas, ¿sí? Esto tiene que ver con la coherencia y la cohesión, que hablamos al principio, es decir, si yo estoy desarrollando una idea, termino de desarrollarla, después desarrollo una segunda idea, después la relaciono, pero nunca voy y vuelvo en el texto, ¿sí? El texto tiene que tener una línea de desarrollo y no tiene que haber cuestiones repetitivas o reiterativas, redundantes, que hagan engorrosa la lectura, la comprensión. Así que bueno, esto genera cuestiones ilógicas a veces en los textos. El equilibrio en la capacidad de síntesis, ¿sí? Obviamente que son 2 horas para un escrito. Cada media hora les van diciendo que falta, que pasó media hora, y en la última media hora les avisan a los 15 minutos y después, bueno, les van diciendo 10, qué sé yo, 5, hasta que termine. Una presión bastante interesante, pero bueno, esto va a necesitar una capacidad importante de síntesis de los temas y que sean pertinentes, obviamente, a lo que uno está queriendo resolver. Acá habla de abundancia o escasez de marco de la intervención. Cuando se habla de marco, está hablando de marco teórico, o sea, eh, comúnmente se dice que tiraron fruta. Acá la gente no sabía de qué estaba hablando, escribió lo que se le vino a la cabeza en ese momento, pero no sostuvo
ningún marco teórico, ¿sí? Así que bueno, en esto hay que ser muy pertinente. Después, en el otro punto dice dificultad para seleccionar textos, ¿sí? Obviamente, cuando uno no conoce del tema, la bibliografía o los documentos que va a aportar van a ser incoherentes, ¿sí? Eso es lo que está marcando acá, que no había coherencia entre la conceptualización y la bibliografía. Las intervenciones que propusieron no siempre estuvieron diseñadas con el posicionamiento del rol. ¿Qué quiere decir esto? Que esas intervenciones, bueno, acá señalan hacerse cargo del área de supervisión, ¿no? Señalan entre comillas que eso plantea la problemática. Uno se hace cargo del área de supervisión y en ese sentido tiene que conducir a los equipos directivos. Bueno, eso no se vio. Seguramente se pusieron más en el rol de director que en el rol de inspector. Entonces eso quedó evidenciado en la propuesta. Uno cuando hace una propuesta de solución, una propuesta de intervención, deja en claro el rol. Surge naturalmente que está uno posicionado o no en el rol al que se aspira. Después, bueno, acá plantea dificultades con la precisión léxica. Ahí justo lo que les planteaba antes. Muchas veces se corresponde con imprecisiones conceptuales en la precisión léxica. Y como ejemplo ponen que mencionaban asistencia técnica del inspector o asesoramiento como capacitación. El inspector puede dar una capacitación, pero en ese marco era un asesoramiento, ¿sí? O una asistencia técnica. No es lo mismo que una capacitación, ¿sí? Por connotaciones de tiempos, espacios, adecuaciones, bueno, hay un montón de cosas que las diferencian. Y dice también que usaron indiscriminadamente el concepto paradigma, ¿no? Porque, bueno, justamente en esa época era 2008, la educación secundaria se hace obligatoria en el 2006, sí, y bueno, se utilizaba mucho el paradigma de la antigua escuela secundaria, exclusora, excluyente, con el nuevo paradigma de la educación, y todo el mundo usaba paradigma para esto, paradigma para lo otro. Y sí, es normal que se haya visto eso. Otra cosa que se usaba era bueno, yo me acuerdo, pero había otras palabras que se usaban como de modas o modismos, y bueno, hay que tratar de sacárselos de encima en ese momento, o ya de antes, porque denotan algunas cuestiones. Fíjense que algunas cuestiones tenían que ver, pusieron la aplicación del diseño curricular en la resolución y dejaron de lado la conducción institucional o el modelo organizacional. Si bien este modelo organizacional puede tomarse desde el lado pedagógico tranquilamente, porque los modelos pedagógicos o las teorías pedagógicas tienen un modelo de organización. Si yo hablo de la teoría crítica, tiene una pedagogía crítica, tiene un modelo de organización particular. Si hablo de la pedagogía liberadora, lo mismo. Si hablo del constructivismo, lo mismo. Pero estoy posicionado desde la conducción institucional respecto de esa pedagogía y del modelo organizacional de esa institución respecto de esa pedagogía. Pero eso no me lleva a que yo hable de la aplicación del diseño, ¿sí? Entonces, yo podría hablar de cómo aplico el diseño desde un modelo organizacional, pero ese no era el tema, ¿sí? El tema era el modelo organizacional, la conducción. Entonces,
la gente se corrió de eso y obviamente desarrolló mal la problemática. Respecto de los aspectos formales, que eran 3 puntos que se evaluaron, respecto de los errores, la sintaxis, o sea, hubo dificultades de sintaxis, dificultades de ortografía. Si hay dificultades de sintaxis, hay dificultades en la coherencia y la cohesión, claramente. La ortografía, hay errores como recurrentes ortográficos, que son la acentuación, la tildación, digamos. Eso es uno. Lo otro es cómo se utiliza una sigla, ¿sí? Y en respecto de la ortografía y las siglas, es lo siguiente. Supónganse que yo vaya a hablar del proyecto institucional. Entonces, al principio, cuando yo empiezo y la primera vez que uso proyecto institucional, pongo proyecto institucional, todo escrito. Al costadito, entre paréntesis, pongo PI, cierro el paréntesis, y luego, mientras voy desarrollando mi texto, puedo utilizar pi todas las veces que quiera, porque ya aclaré que era eso. ¿Por qué pasa esto? Y se toma como un error ortográfico o un error de sintaxis, si se quiere también. Porque como esto es un documento técnico y puede ser leído por cualquiera fuera de la organización escuela o de la organización Dirección General de Escuela, y el otro puede desconocer que es la sigla PI. Entonces yo hago una aclaración, proyecto institucional PI, y luego lo vuelvo a utilizar la sigla. Pero bueno, estas cuestiones de sintaxis y ortografía se ven muy seguido. Y otro problema es la legibilidad. Y acá aclaran que la legibilidad obstaculizó, los problemas de legibilidad obstaculizaron la comprensión del escrito. ¿Sí? Así que muchas veces no es que no quieran corregirlo, no pueden porque no se entiende. Y esto es necesario tenerlo en claro, porque muchas veces el inspector va a hacer visitas donde necesita escribir de puño y letra en ese momento, en ese instante, no puede hacer el informe en su casa, máquina. Es más, yo siempre recomiendo que si uno va a visita a una escuela, lleve documentación básica que va a utilizar, normativa básica, y escriba en el momento. Porque puede intervenir con el otro en ese momento, ¿no? Es mucho más práctico. Lo de la computadora, todo bien, queda mucho más prolijo. También tiene sus dudas porque algunos ni siquiera saben encuadrar o poner entre márgenes un texto y no queda tan prolijo. Pero bueno, uno tiene que acostumbrarse a que nuestro trabajo tiene que ver con esto, con la escritura. Así que bueno, esto me parece que es interesante como uno ve un escrito y una devolución y llegamos hasta ahí. Yo les había dicho en el video anterior que les iba a dar unas tareas respecto de esto. Sí, 2 tareas. Que hagan un escrito donde relacionen 2 ideas, cualquiera que ustedes quieran eh, relacionar. Por ejemplo, trayectoria escolar y calidad educativa, como tenía hace un rato. O trayectoria escolar y participación democrática. Y desarrollen esas 2 ideas, 2 o 3 párrafos para la primera, 2 o 3 párrafos para la segunda. Lo desarrollen en oraciones cortitas. Utilicen el punto y aparte para el párrafo, como corresponde, el punto y seguido si quiero seguir con otra oración al lado. Y que luego en un
si desarrollaron 3 párrafos para uno, 3 párrafos para otro, son 6, en un séptimo párrafo hagan una conclusión donde vinculan las dos ideas. ¿Y qué van a hacer con este texto? Se lo van a dar a alguien para que lo lea. A su hijo, no sé, un amigo, a su esposa, esposo, quien esté cerca de ustedes, y a ver si llegaron a entender eso. ¿Sí? Fíjense, observen sintácticamente en qué errores recurren, ortográficamente en qué errores recurren, y a ver cómo generan una práctica para corregir esto. Sencillo el escrito, y si quieren me lo mandan por correo. Gracias.